mis amados hermanos, esas bendiciones eternas. Cuando hablamos de bendiciones eternas, son aquellas que el Señor, que antes que usted las llegara a conocer en la palabra, ya Él las tenía para usted, desde la eternidad. Esas respuestas en las cuales Dios no solamente oye, sino que responde. Y mis amados, en la meditación que Dios tiene para nosotros, en este tiempo de oración, como iglesia que nos reunimos bajo la dirección del Espíritu Santo y de la palabra, el título es ¿en qué satisfacción te encuentras si dejas a Dios? ¿En qué satisfacción te encuentras si dejas a Dios? Y permítame invitarle a el profeta Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13, y dice así la maravillosa, poderosa y vitamínica palabra de Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque por dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amados, el profeta Jeremías utilizó el agua como símbolo de vida. Ahora, el ser humano puede vivir 2, 3 meses, clínicamente, científicamente, dicen, sin comer. 2, 3 meses, en fin, sin comer. Eso dependiendo la contextura, ¿no? También, pero también dependiendo la actitud de la persona, ¿no? Y la disposición. Pero en el caso del agua, usted no puede vivir, ¿sí?, solamente pocos días sin beberla. Pocos días sin beberla. Algunos le pueden añadir 7, hablan de 7 días. En fin, el agua es necesaria. Es absolutamente necesaria. ¿Con qué podríamos reemplazar el agua? Díganme ustedes si el agua potable se contamina. Tenemos el agua de los mares, ¿no? Y hoy están haciendo de que esa agua salada se vuelva en agua salúfrida, o sea, entre dulce y salinizada. Las máquinas de salinación. Pero, ¿qué nos quiere decir el Señor? Aquí directamente le hablaba al pueblo, a su pueblo. En el contexto histórico, si hacemos la interpretación desde el contexto histórico, le hablaba de dos males. El primero es, me dejaron a mí. Y Dios habla directamente a su iglesia, a aquellos que no solamente son conocedores, sino que de igual manera están en los caminos del Señor. Y podemos estar en el camino y no estar caminando con aquel que nos guía en el camino. Me dejaron a mí. Y la segunda es que cavaron para sí cisternas. ¿Y qué clase de cisternas? Rotas. El hombre, mi amado hermano, el cristiano y el hombre natural, como dice el apóstol Pablo, el hombre que no ha nacido de nuevo, no ha tenido ese encuentro con la gracia, es un hombre que busca su propia fuente o cisterna de satisfacer su vida, Y muchos de esas personas no van a Dios.
sino que se esfuerzan por sus propios medios. Hoy en día muchas iglesias, ¿sí?, hablan de cristianismo, pero sin Cristo. Cuando hablo de Cristo, habla de el modelo de nuestra vida es Cristo. Podemos saber mucho de Jesús sin tener una vida como siguiendo los pasos de Jesús. Encontramos, mis amados hermanos, que cuando el hombre opta en cavar o diseñar o tallar fuentes de agua, en la cual son esas cisternas, se afanan tratando de encontrar, en este caso, alguna manera de conseguirlo. Las cisternas son esas orificios o agujeros hechos por el hombre en la roca, en la piedra, en la cual muchas de ellas cuando llovía se llenaban. Y ahorita entramos a profundizar en ello. Era una labor básicamente humana, de cavar o encontrar esa cisterna. La palabra cisterna viene de la misma palabra hebrea pozos. Encontramos que ellos en la Israel antigua y todavía hoy en día, y encontramos acá en nuestra patria, en La Guajira y en algunas otras partes en la cual no tienen acceso a esas aguas, y les toca cavar, cavar. Y cuando llueve, ahí está esa agua. Luego vamos a hablar de qué tipo de cisterna y qué tipo de agua son las que se encuentran en esas cisternas. Mis amados hermanos, les compartía en este caso que estos dos males están también en la iglesia. Dejar a Dios por hacer las cosas a nuestra manera. Y para profundizar en esto, permítame hablarle de 5 características del agua. El agua como tal es vida, como compartí anteriormente. Esa agua en la cual encontramos que nos dice aquí que se encuentra en cisternas cavadas por el hombre. Y en primer lugar, ¿qué significa entonces esas aguas en esas cisternas? Primeramente, no eran aguas frescas, porque no eran aguas que fluyen sabrosas de una fuente. Cuando habla, por el contrario, a una cisterna, a un pozo, es una fuente, es un manantial, es una quebrada, es algo que fluye, que corre. Esas aguas no eran frescas, reposadas. Es como cuando usted tiene una alberca, ¿sí? Esa agua ahí reposada, ¿qué ocurre con ella? Se llena de saltones. De saltones, en las paredes de esa alberca, ¿qué le ocurre? Lama. Ocurre eso. Y vemos en nuestra vida espiritual personas que están en esa condición. Una segunda característica de esa agua en la cisterna es que a razón de la cisterna misma, del pozo, se encontraban siempre con una temperatura o tibia o caliente. ¿Qué dice el Señor en Apocalipsis sobre el agua en este sentido tibia? Que usted tenga una sed con este calor que hacía hoy, este veranillo que el Señor nos dio hoy en Fusagasugá, y usted con una sed y toma de esa cisterna agua tibia. Usted la expulsa. Dice que el Señor la vomita. Sí, es agua panela. Una cosa es el agua panela, hermana, y otra cosa es el agua. Usted ya le agregó al agua, le agregó la panela. Entonces ya no es agua de la cisterna, sino
agua con paneles, vaya a ver. Es como también tomar tinto, porque le agregaste al agua, le agregaste el tinto, y muchos cuando tienen calor se toman ese tinto caliente y se climatizan. Pero en el caso de acá, tomar agua tibia, usted con esa sed tomar es desagradable, incluso llega al organismo y sentir usted un malestar. ¿Cuál es la primera? Que el agua no es fresca. La segunda, que es un agua tibia a razón de la condición de la cisterna. La tercera, con frecuencia la cisterna, en este caso, a razón de la condición de la misma cisterna, el agua era contaminada. Contaminada. Muchas personas que se habitúan o viven en ese contexto llegan a desarrollar ¿qué? Defensas. Pero no es agua apta. Muchos niños recién nacidos en nuestra Guajira y en diferentes partes de nuestro país y en esos lugares que todavía hay, están llenos de parásitos y muriendo de gastroenteritis, de muchas enfermedades. Ese es el agua, esa es la vida de muchos creyentes, esa es la vida de la humanidad cuando dejan a Dios, a Jesús. Encontramos también entonces que esas personas, cuando se encuentran en esa condición, esas cisternas se rompen o se agrietan. Y llega un momento en el cual, como ya no hay agua del cielo, agua lluvia que caiga en esa cisterna, se seca y se vuelve lodosa, barro, cielo. Y frente a ese contexto, mis amados hermanos, vemos confusión doctrinales en muchas iglesias. Vemos confusiones y ambigüedades, es decir, interpretaciones difusas, no claras en la enseñanza. Por tanto, nuestra pregunta es, ¿a qué se debe eso? Y volvemos nuevamente a la primera parte del pasaje. Por dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Amén. Cuando dejamos a Dios y reemplazamos el esfuerzo humano basado en la cisterna, en la cual estas personas diseñaban, tallaban, buscaban esa agua, o esperaban que en ese lugar desierto lloviera y esperar para que pudieran tomar de esa agua reposada, no fresca, de esa agua contaminada, de esa agua tibia, de esa agua en la cual estaba llena de lodo, de cieno. Y por tanto encontramos grupos o iglesias divididas, personas resentidas. Encontramos también personas que dicen, ya yo no creo en asistir a una congregación. Contrario a lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12, que la iglesia es un cuerpo y usted como parte del cuerpo tiene que estar unido a la cabeza, la cual es Cristo. Por eso el congregarnos no es una opción. No es que yo acá desde mi casa yo sigo a Dios. Estás en rebelión. Estás en rebelión. Ahora, hay tres tipos de cisternas en la cual el hombre busca. El hombre busca. La primera cisterna es el placer. El placer sexual, el placer del trago, el placer de comer, de vestir y vivir solamente para el placer. ¿Y qué nos dice ese tipo de cisterna? Que son cisternas rotas. Cisternas que solamente traen en ese momento al hombre satisfacción, pero que no sacian, que son temporales. La segunda nos habla de la cisterna de la riqueza, de las riquezas. Y cuando habla de riqueza, no solamente habla de la riqueza económica,
sino la riqueza vital, la juventud, la salud. Y vemos jóvenes y adultos que en vez de dedicar su vigor para servir al Señor, lo que predomina es una pereza espiritual y una pereza física. En Proverbios capítulo 6 nos dice: he aquí, aprende de la hormiga, que antes en el verano, ¿qué hace? Trabaja antes de que venga el invierno. Y no tiene capital, pero tiene unos referentes por los cuales hacen las cosas. Dios les dio esa inteligencia. Vemos entonces primeramente congregaciones que esperan que la misma iglesia, es que tenemos que hacer esto para los hermanos, no es para Dios. No es que tenemos que hacer esto para que vengan jóvenes, no. El que trae a los jóvenes es la palabra de Dios. Podemos hacer de la iglesia escenarios de teatro, escenarios de discotecas, pero seguirán siendo cisternas rotas. Juventudes que solamente cuando pasen de la puerta de los templos y de los salones en la cual se hable de Cristo, pero no se lleve a Jesucristo, seguirán llevando una vida de placeres transitorios, momentáneos. La tercera es la cisterna de la religión. Y la religión es esa fachada de misticismo. Usted no puede tomar prestado la relación que tiene esa otra persona y adoptarla a usted. Podemos orar los unos por los otros, sí, Santiago lo dice. Lo dice en el capítulo 6, lo dice Santiago. Pero luego dice: cada uno llevará su propia carga. Su propia carga. No podemos vivir de testimonios prestados, no podemos vivir de la idolatría. Aquí en este pasaje, si entramos, podemos avanzar todo el día, toda esta noche, y el siguiente día y toda esta semana. Quiero ser puntual, dice el versículo 8, capítulo 2 de Jeremías: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está quién? Jehová. Los sacerdotes. Y usted lee en su casa todo el capítulo 2, cuando ya Dios le dice a Jeremías: te llamé desde temprana edad, ahora ponte a trabajar. Esta es la situación de mi pueblo, esta es la situación de la humanidad, esta es la situación de la iglesia. Jeremías capítulo 2, versículo 8. Y dice: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jehová? Y los que tenían la ley, ¿qué? No me conocieron. No me conocieron. Usted puede leer la Biblia y no conocer la palabra de Dios, porque no está meditando en ella. Solamente la está leyendo como un libro de García Márquez, un libro de novela o de historia, o como aparecía en unos libros sobre la Biblia, los cuentos bíblicos. Vaya y venga, como si esto fuera inventado por el hombre. Los cuentos son inventados por el hombre. La historia que encontramos aquí son vidas que Dios transformó, llamó y que nos dan testimonio en Hebreos capítulo 11 de que Dios es real y verdadero. Amén. Y el libro de Hebreos capítulo 11 no está cerrado. Usted y yo hacemos parte de esos hombres y mujeres de la fe. También encontramos que nos dice en este versículo que recoge todo: y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas, la palabra profeta, cuando habla de pastor, habla de aquel que guía y cuida. Puede ser un gobernante, pero también nos habla de los profetas. Hay dos tipos de profetas: aquellos que hablan directamente cuando reciben el mensaje de Dios. Pero hoy en día nos dice Primera de Corintios capítulo 14 que son aquellos que dan el mensaje ya dado por Dios a través de la palabra, de la escritura. ¿Y qué pasa con esos predicadores?
Y los profetas profetizaron en nombre de ¿qué? De Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Lo que aprovechaba para ellos o aprovecha para ellos. Todo esto se resume porque me dejaron a mí fuentes de agua. Amados, ¿cuál es la vida que usted tiene? Es una vida en la cual no es fresca, no fluye. Es una vida tibia, es una vida contaminada, es una vida en la cual tiene fisuras su vida, rupturas y llena de lodo, de sinsabores y dudas. Pero también de satisfacciones basadas en la riqueza y en una fachada de religión. Entonces, ¿qué nos responde el Señor si estamos de esa manera? Mi hermano John, por favor, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Y mi hermano Odilio, Juan capítulo 4, versículo 14. Si usted y yo hemos dejado y estamos actuando en nuestras fuerzas, hoy en día vemos muchos líderes de las iglesias diciendo: Señor, esta iglesia que me diste, no, Él no te la ha dado. Tú eres parte de la iglesia, déjate guiar por Él. ¿Por qué te quejas con Dios? Y Él es el dueño de la iglesia. Ahora me toca otra vez, ay Señor. No. Los hijos que me diste, pero no estamos hablando de la familia, sino de nuestra vida, como parte de la iglesia. Hermano John, por favor. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Maravilloso. Esa agua todavía está brotando. Esa fuente está brotando. Si tienes dudas, porque te has reposado en una cisterna rota, Él quiere que hoy te acerques a esa fuente. Separada, con dudas, con inseguridades, con miedos, temores. Mi hermano Dilio, por favor. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estos dos pasajes se complementan. En la una, en Apocalipsis, ahí está la fuente, venid. Y en esta dice, no solamente ven, bebe, bebe. Hay muchas personas llegan a las iglesias y se van todavía sin beber. Salen. Por eso el Señor ahí a la mujer del pozo, la mujer samaritana, dijo: si tú bebes de esta fuente, de este pozo, siempre vas a tener sed. Vas a seguir siendo la misma, el mismo. Y nuestras iglesias están llenas de personas que siguen siendo los mismos porque no han bebido de la fuente del agua que es para vida eterna. Que el Señor nos ayude a que nuestra vida no esté en cisternas. La cisterna es la fuerza que hacemos, el esfuerzo que hacemos nosotros pretendiendo ser salvos. El perseverar es una evidencia de que somos salvos. No es una respuesta para ser salvos. Perseveramos no para ser salvos, sino porque somos salvos, perseveramos. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, aquí estoy. Si hoy te dije, Señor, déjame que yo soluciono este problema, caí también en tallar una cisterna rota.
cuando dije, es que yo tengo la manera, porque anteriormente yo había solucionado esos problemas. Estoy cavando cisternas rotas, Señor. Te estoy dejando a ti, Señor, en vez de consultarte a ti como hablábamos al iniciar esta reunión de oración. Cuando el pueblo de Israel en su mayoría tenía victoria, siempre tenía victoria. Cuando antes de ir a la guerra no cavaba cisternas, es decir, por su propio esfuerzo, no tenemos las mejores flechas, o como dice también el salmista en el Salmo capítulo 20, no es confiar en carros ni en caballos, sino creemos en el Dios. Y sabemos que muchos confían en carros y jinetes, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Señor, perdónanos como iglesia. Y cuando pido perdón como iglesia, no solamente como iglesia local, sino como esa iglesia que tú estás formando, Señor. Hombres y mujeres que gustaron, Señor, de esa fuente, que bebieron de esa fuente, la cual es Cristo, y ahora solamente viven una fachada de religión y de experiencias pasadas, Señor. Perdona a tu iglesia, Señor. Renuévanos, Señor. Tú dices, Jesús, que separados de ti nada podemos hacer. Día a día necesito beber de esa agua, Señor. Necesito, como iglesia, como persona, como parte de esa iglesia. Ayúdanos, Señor, que nuestra fuerza no lo vamos a lograr. Te lo imploramos, Señor, no para llenar iglesias, no para llenar templos, sino que estas personas sean atraídas por esa sed de ti. No para llenar estadios, sino para llenar tu reino, tu gobierno de personas enamoradas, dedicadas, que hayan muerto a ellos mismos para vivir para ti. Te lo imploramos, Señor. Todavía, Señor, esos dos males están en nuestras vidas, que te hemos dejado a ti, fuente de agua viva, y hemos buscado satisfacer nuestras condiciones, nuestros vacíos, en circunstancias y en cosas temporales. Ayúdanos, porque contigo estamos plenos, contigo estamos completos, Señor. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.